Dicen que nadie puede tenerlo todo, pero Carlos Vela estuvo peligrosamente cerca. Campeón del mundo sub-17, goleador en Europa, estrella absoluta en la MLS, récord tras récord, un tipo que hacía que todo pareciera fácil, como si el fútbol fuera un videojuego y él tuviera todos los trucos activados. Pero detrás de esa sonrisa tranquila y ese estilo relajado, había una lista secreta. 7 nombres. 7 personas que lo marcaron para siempre, algunos con envidia, otros con traición, y unos cuantos con una rivalidad tan intensa que todavía hoy se siente en el ambiente. Y lo más fuerte, el número 1 te va a dejar con la boca abierta, porque nadie lo esperaba. Desde el primer día que pisó el césped, Vela tenía un don. No necesitaba hablar, no necesitaba pelear, simplemente jugaba. Y ganaba. En 2005 explotó como una bomba en el Mundial Sub-17, goleador del torneo, figura del equipo, campeón con México, ídolo nacional con solo 16 años. Todos creían que ese era el inicio de una historia perfecta, de esas que terminan con portadas, balones de oro y homenajes eternos. Pero no. Lo que vino después fue una carrera brillante en la cancha, sí, pero llena de batallas fuera de ella. Algunas públicas, otras silenciosas. Y si alguien piensa que esto es solo fútbol, está completamente equivocado. Aquí hay egos, traiciones, humillaciones, golpes sucios y rivalidades personales que cambiaron el rumbo de su vida. Vamos a destapar una a una las 7 relaciones más intensas, dolorosas y sorprendentes de Carlos Vela. Y créeme, cuando lleguemos a la número 1, vas a entender por qué él cambió para siempre. Vamos a empezar con todo, con alguien que no necesita presentación. Un tipo que habla como si fuera un dios, que se autoproclamó rey de la MLS apenas aterrizó. Zlatan Ibrahimovic. Sí, el sueco. El showman. El que no soportaba que un mexicano tranquilo le robara el protagonismo partido a partido. En 2019, Vela estaba en modo bestia, capitán del AFC, máximo goleador, MVP, líder absoluto, el hombre que ponía a la MLS en el mapa mundial con goles y asistencias como si fueran caramelos. Zlatan llegó a Los Ángeles como si bajara de un ovni, diciendo frases como "yo soy la MLS" y mirando por encima del hombro a todos. Pero había un problema. Cada vez que Zlatan hablaba, Vela respondía, en la cancha. Gol tras gol, récord tras récord, sin decir una palabra. Y eso al sueco lo volvía loco. En las entrevistas lo picaban, le preguntaban si Vela era su rival. Y Zlatan lanzaba misiles. Carlos Vela está en su mejor momento, y juega en la MLS. Yo a su edad jugaba en el Inter de Milán. Traducción directa, no está ni cerca de mi nivel. Eso fue gasolina pura para el fuego. Cada clásico entre el AFC y Galaxy era una guerra. Zlatan provocaba, empujaba, gritaba los goles en la cara como si quisiera borrar a Vela del mapa. Y Carlos, callado, respondía con goles que dolían más que cualquier frase. 34 goles en 31 partidos. Récord histórico. Máximo asistente. MVP sin discusión. Vela arrasó con todo. Y sin embargo, cada vez que se hablaba de la MLS, los titulares internacionales iban para Zlatan, el más ruidoso, el que daba frases virales. No para el mexicano que realmente la estaba rompiendo. Y eso dolió. No públicamente, porque Vela no es de escándalos, pero sí por dentro. Porque el respeto no se compra, pero cuando no te lo dan, se siente como un golpe invisible. Zlatan se fue sin títulos, sin MVP, frustrado por no haber podido eclipsar a ese chico callado que lo destruyó en silencio. Y ojo, esto apenas empieza. Porque si creías que la rivalidad con Zlatan era intensa, espera escuchar lo que pasó cuando volvió a México después de ser campeón del mundo sub-17. Se suponía que lo iban a recibir como a un héroe. Se suponía que Chivas, su club, le iba a abrir las puertas y construirle un trono. Lo que encontró fue todo lo contrario, humillación silenciosa, desprecio elegante y una herida que todavía no cierra. Jorge Vergara, el poderoso dueño de Chivas, había prometido premios, contratos y reconocimiento a los campeones juveniles. Pero cuando Vela llegó, lo trataron como si no valiera nada. Nada de contrato estelar, nada de trato de figura. Según cuentan, a varios les dieron casas. A él, una laptop. Sí, una laptop. El mensaje fue clarísimo, no eres tan importante como crees. Imagínate tener 16 años, ser campeón del mundo y que tu propio club te dé la espalda así. Esa cicatriz no se borró más. Y por cierto, si de verdad quieres enterarte de toda la historia, suscríbete y dale like ya, porque lo que falta es lo que más sorprende a todos. Cuando Carlos Vela volvió a México después de ser campeón del mundo sub-17, esperaba aplausos, banderas y promesas cumplidas. Lo que encontró fue la primera gran puñalada de su carrera.
Jorge Vergara, el dueño de Chivas, lo recibió como si fuera un jugador cualquiera, no como la joya que acababa de conquistar el planeta. Imagínate ese momento, el país entero hablando de la generación dorada, todos esperando que Vela regresara como el nuevo ídolo, y él entrando a las oficinas del club como si nada. Ni contrato estelar, ni discurso épico, ni respeto. Lo que hubo fue frialdad. Vergara era poderoso, mediático, un tipo que adoraba los reflectores. Y tenía una regla: aquí se hace lo que yo diga. Vela, en cambio, era todo lo contrario. Tranquilo, sin necesidad de arrodillarse ante nadie. Esa combinación fue gasolina con fuego. El mensaje fue humillante: a otros campeones les dieron casas, autos, contratos millonarios. A Vela, una laptop. Una laptop. Para un chico de 16 años que acababa de romperla en el mundo, eso no era un regalo. Era una declaración de guerra silenciosa. Y no fue solo el gesto, fue la actitud. Vergara no lo veía como un futuro líder, lo veía como un chico rebelde, difícil de manejar. Vela, al sentir esa falta de respeto, tomó una decisión que marcaría su vida: no volver a Chivas. Ni un solo partido en primera. Arsenal lo fichó, y en cuestión de días pasó de ser ninguneado en Guadalajara a pertenecer a uno de los clubes más prestigiosos de Europa. Esa herida fue profunda, no por nostalgia, sino porque fue la primera vez que el sistema mexicano le mostró los dientes. Y ojo, esto no se quedó ahí. Años después, cuando ya brillaba en Europa, cada vez que surgía el tema de volver a México, esa historia salía como un fantasma. Muchos no entendían por qué no regresaba. Pero Vela sí. Porque hay heridas que no se cierran ni con millones. Y mientras en México se hablaba de traición o de ego, en Estados Unidos lo esperaban con los brazos abiertos. Ahí no hubo laptops. Hubo respeto, proyectos serios, un rol protagónico. Y eso lo cambió todo. Pero si con Vergara fue desprecio elegante, con el top 5 fue brutalidad pura. Matheus Bressan. Un defensor brasileño con estilo de perro de presa. En la MLS, cada vez que enfrentaba a Vela, no lo veía como rival, lo veía como objetivo. No buscaba frenar el juego, buscaba lastimar. Entradas duras, patadas al límite, roces con mala intención. Y si fuera solo un choque más, no pasaría de anécdota. Pero hubo un partido que lo dejó marcado. FC Dallas contra LAFC. Vela en su mejor momento. Bressan le entra con los tacos por delante, directo, sin dudar. No al balón. A la pierna. El estadio se congeló. Carlos cayó retorciéndose. Ni tarjeta roja. Ni amarilla. Nada. Impunidad total. Y mientras él intentaba reincorporarse, Bressan se reía. Esa sonrisa burlona, fría, como si dejara un crack en el suelo fuera una medalla. Eso, para Vela, fue personal. A partir de ese día, cada partido contra Dallas era distinto. Se notaba en su mirada, en la manera en que pedía la pelota. Quería marcar, sí, pero también quería demostrarle que ni las patadas más sucias podían con él. Y lo hizo. Le marcó. No gritó el gol. No lo celebró. Lo miró fijo. Frío. Esa mirada decía todo: aquí estoy. Y no pudiste. Bressan nunca cambió su estilo. Siguió pegando igual hasta que se fue de la liga, pero en la memoria de Vela quedó grabado como el jugador que más cerca estuvo de romperlo físicamente. Y lo más increíble es que nadie hablaba de esto en los grandes medios. Mientras Zlatan ocupaba titulares, mientras los goles llenaban redes, estas guerras silenciosas también existían. Y a veces, dolían más que cualquier derrota. Pero si crees que eso fue duro, lo que viene es directamente una bomba. Porque si hay un lugar donde Vela sintió que lo traicionaron de verdad, no fue en la cancha. Fue en su propia casa, la Federación Mexicana de Fútbol. Top 4. La selección. Técnicos, dirigentes, el sistema completo. Vela pudo haber sido la cara eterna de México. Tenía talento, carisma, historia. Pero desde dentro, nunca lo entendieron. Todo explotó en 2010. Un amistoso contra Colombia, una fiesta, unas fotos filtradas, y de repente, el chico que había dado gloria al país se convirtió en enemigo público. Sanción de 6 meses, linchamiento mediático, y una etiqueta que jamás le quitaron: indisciplinado. Lo más grave no fue la sanción. Fue cómo lo dejaron solo. Los técnicos lo señalaron. Los dirigentes lo usaron como ejemplo. Los medios lo destrozaron. Nadie se acercó a entender qué pasaba realmente. Nadie quiso escuchar. Vela, que ya venía con heridas de antes, cerró la puerta. Rechazó convocatorias. Dijo que no se sentía emocionalmente listo. Y en vez de apoyo, recibió más críticas. Lo acusaron de creerse superior, de darle la espalda al país. Y aquí está el detalle que muchos olvidan: cuando volvió en 2014, rindió. Goles, buenas actuaciones.
Pero el ambiente estaba podrido. Técnicos que no confiaban, dirigentes que lo miraban con desconfianza, compañeros que no sabían si abrazarlo o juzgarlo. Y todo eso terminó por alejarlo para siempre. Años más tarde, cuando México rogaba por su regreso para el Mundial de Qatar, Vela ya no tenía dudas. No iba a volver al mismo lugar donde lo castigaron por ser diferente. Y ahí está la ironía, uno de los talentos más grandes que ha tenido México, tratado como problema en vez de como solución. Top 3. David Faitelson. Este tipo no necesita presentación. Lo conoces, lo has visto en 1000 programas. Siempre aparece cuando hay polémica, y si no la hay, la crea. Con Carlos Vela encontró un tema perfecto para alimentar eso. Desde el primer momento en que Vela decidió no seguir el camino tradicional, Faitelson empezó a convertirlo en un personaje central de sus críticas. A diferencia de otros jugadores, Vela nunca buscó protagonismo fuera del campo. No iba a dar titulares polémicos, no respondía a ataques, no se subía al circo mediático. Y justamente eso, para alguien que vive de encender debates, era oro. Faitelson empezó a señalarlo cada vez que podía. No era una crítica puntual, era una constante. Programas, columnas, redes sociales, siempre había un comentario listo para cuestionarlo. Cuando Carlos decidió irse a la MLS, ahí explotó todo. Para Faitelson, fue el ejemplo perfecto de falta de ambición. Decía que se había rendido, que prefería una vida cómoda a competir al máximo nivel. Lo pintaba como si hubiera abandonado la élite por flojera, como si dejar Europa fuera un pecado deportivo. Y claro, eso generaba conversación, dividía a la gente. La realidad es que Vela simplemente eligió su camino. No quiso vivir atado a presiones externas, ni convertirse en el ídolo obediente que esperaban. Eligió jugar donde se sentía feliz. Pero cada una de esas decisiones, Faitelson las convertía en munición para sus discursos. No era solo fútbol, era personal. Lo llamaba conformista, lo trataba como si fuera una decepción nacional. Y lo hacía con una insistencia que ya no parecía análisis deportivo, parecía una campaña. Mientras Vela brillaba en la cancha, rompiendo récords y liderando equipos, en la televisión había alguien repitiendo que no era suficiente, que pudo ser más. Y hay un detalle que muchos olvidan. Cuando Vela firmó su temporada histórica en la MLS, con récord de goles, con todos hablando de su nivel brutal, Faitelson no reconoció nada. No destacó el logro. Al contrario, minimizó todo diciendo que esa liga no vale. Como si por ser Estados Unidos, los goles contaran menos. Eso dolió, porque no era un debate futbolístico, era desprecio. Lo curioso es que Carlos nunca entró al juego. No contestó en entrevistas, no lo atacó en redes, no buscó polémicas. Lo ignoró públicamente, aunque obviamente sabía todo lo que se decía. Vela es de perfil bajo, pero no es ajeno. Tenía claro que hablar solo iba a alimentar más ruido. Prefirió dejar que el tiempo hablara. Aún así, esa constante exposición creó una imagen distorsionada. Había gente que solo conocía la versión de Faitelson, y se quedaba con esa idea de que Vela era un jugador que no quiso ser grande, cuando en realidad ya lo era. Lo que pasaba es que no seguía el molde típico, y eso a muchos no les cabía en la cabeza. El momento más tenso llegó cuando su hermano, Alejandro Vela, decidió responder. En una entrevista, le lanzó una frase directa: ¿quién sos para juzgar la vida de otro? Fue rápido, pero contundente. No fue una pelea mediática, fue un límite. Era el reflejo de que todos esos ataques no se quedaban en la pantalla, llegaban a la familia, a la gente cercana. Faitelson siguió con su estilo habitual. Él no cambia. Pero esa relación fue una de las más duras para Vela porque no podía ganarla jugando. Contra Zlatan, respondía con goles. Contra Bressan, con carácter. Contra Faitelson, no había marcador que cerrara bocas. Era una rivalidad invisible, pero constante. Una voz que opinaba sobre él sin conocerlo, y que marcó la percepción pública durante años. Top 2. Efraín Juárez. Este es distinto. No hablamos de un Zlatan bocón, ni de un periodista buscando polémica. No. Aquí hablamos de alguien que estuvo adentro, muy cerca, casi como un hermano. Y justamente por eso, dolió mucho más. Carlos Vela y Efraín Juárez crecieron juntos dentro de la misma generación dorada. Campeones del mundo sub-17 en 2005, figuras del equipo, amigos inseparables en concentraciones, entrenamientos, viajes, literalmente compartieron sueños desde adolescentes. Tenían personalidades diferentes, sí, pero se complementaban bien. Juárez era más intenso, más extrovertido, Vela era reservado, tranquilo, de los que prefieren hablar con la pelota. Aún así, entre ellos había confianza, camaradería, ese tipo de vínculo que solo se forja cuando comparten vestuario desde tan chicos. Todo empezó a romperse en 2010. México juega un amistoso contra Colombia, y después de ese partido, los jugadores organizan una fiesta privada en el hotel de concentración. Algo que, siendo sinceros, no era raro. Pasaba en muchas selecciones, incluso en las más grandes. Pero esta vez alguien filtró fotos, detalles y nombres. Y cuando la Federación Mexicana se enteró,
explotó el escándalo. Vela y Juárez fueron los dos más señalados. Se convirtieron en el rostro de la indisciplina. 6 meses de suspensión, titulares por todos lados, críticas sin fin. Hasta ahí, iban juntos en el mismo barco. Pero lo que pasó después fue lo que realmente rompió todo. Cuando la tormenta mediática golpeó, Juárez se fue desmarcando poco a poco. Mientras a Vela lo apuntaban como si fuera el líder del caos, él optó por el silencio, por no meterse demasiado, por alejarse del fuego. Para muchos, fue una estrategia para proteger su carrera. Para Carlos, fue una puñalada inesperada. Esperaba respaldo, aunque fuera en privado. Estamos juntos en esto. Pero ese gesto nunca llegó. Y lo peor no fue solo eso. Con el tiempo, empezaron a circular rumores fuertes dentro del entorno del Tri, que Juárez había hablado más de la cuenta, que dio detalles internos, que contribuyó a que la historia se filtrara. Nunca se probó públicamente, claro, pero dentro del grupo esas cosas pesan. Vela sintió que alguien que había compartido sus mayores sueños juveniles pudo haber sido parte del problema que lo llevó a quedar marcado como el rebelde. A partir de ahí, la relación se enfrió drásticamente. Ya no eran los dos amigos de la sub-17 riendo en los pasillos de la concentración. Se saludaban, sí, por respeto, pero ya no había esa complicidad de antes. Cada uno tomó caminos muy distintos. Vela se centró en su carrera fuera del entorno de la selección, buscando tranquilidad y control sobre su vida. Juárez, en cambio, siguió el camino más institucional, seleccionador frecuente, siempre disponible, defendiendo el discurso oficial. Esa diferencia de caminos se hizo aún más evidente cuando Efraín empezó a involucrarse como auxiliar técnico en selecciones juveniles y clubes. Pasó de compañero a parte del sistema. Y ahí ya no había vuelta atrás. No hubo peleas públicas, ni insultos, ni declaraciones polémicas. Pero a veces el silencio pesa más que cualquier grito. Cuando en entrevistas posteriores le preguntaban a Vela por esa generación dorada, por sus amigos de siempre, él hablaba de varios con cariño, recordaba momentos, hacía bromas, pero el nombre de Juárez, simplemente, no aparecía. Ni en anécdotas, ni en agradecimientos, ni en críticas. Era como si lo hubieran borrado de su memoria pública. Y eso, viniendo de alguien que no suele tirar indirectas, dice mucho. Lo más fuerte es que esta no es una historia de rivalidad en la cancha ni de choque mediático. Es más profunda. Es una ruptura silenciosa entre dos caminos que alguna vez estuvieron completamente alineados. Por un lado, el chico que eligió su libertad por encima de todo. Por el otro, el que se integró al sistema para sobrevivir en él. Y en esa separación, la confianza se rompió sin escándalos, sin titulares, pero de forma definitiva. Y ojo, lo que duele de verdad en una traición así no es el gesto visible, es la ausencia. No es que te griten en la cara, es que cuando esperas a alguien en medio del ruido, y no está. Top 1. Javier Chicharito Hernández. Este es el nombre que muchos esperaban. No porque haya habido insultos, peleas o escándalos entre ellos, sino porque esta rivalidad fue silenciosa, pero intensa. Es de esas que no necesitan titulares, porque se construyen con gestos, decisiones y caminos completamente opuestos. Chicharito y Vela son, probablemente, los dos nombres más potentes del fútbol mexicano en los últimos 20 años. Los dos brillaron en Europa, los dos marcaron generaciones, los dos hicieron historia con la selección. Pero nunca fueron dúo. Nunca hubo ese entendimiento perfecto que muchos soñaban. Siempre existió una distancia, sutil pero constante. Javier representaba el camino clásico, disciplina total, presencia mediática, profesionalismo extremo, el tipo que siempre estaba disponible para la selección aunque no fuera titular en su club. Fue el máximo goleador histórico del Tri, jugó en el Manchester United, Real Madrid, la Bundesliga, era la cara oficial de México en el mundo. Vela, en cambio, fue todo lo contrario, libre, impredecible, dueño de sus decisiones, capaz de decir no a convocatorias sin miedo a las críticas, alguien que priorizó su paz antes que las expectativas. Esa diferencia de estilos lo separó sin necesidad de palabras. No había odio declarado, pero sí había competencia. Mucha. Cuando Chicharito llegó a la MLS con el Galaxy, Vela ya era el rey de Los Ángeles. Goles, récords, MVP, ídolo absoluto del AFC. El clásico angelino dejó de ser solo un partido, se convirtió en un choque de símbolos. De un lado, el embajador perfecto del sistema. Del otro, el rebelde que decidió escribir su historia a su manera. Y Vela lo dijo con una sola frase que se volvió viral: si él mete uno, yo meto dos. No era arrogancia. Era desafío. Era como decirle, bienvenido a mi territorio. Y vaya que cumplió. Mientras Chicharito tardaba en adaptarse a la liga, Vela seguía dejando goles espectaculares cada fin de semana. La gente comparaba cada actuación, cada clásico era un examen para ver quién dominaba la ciudad. Lo interesante es que dentro de la selección mexicana, esa tensión también existía. No era abierta, no era hostil, pero sí se sentía. Eran líderes diferentes. Uno hablaba, el otro inspiraba con su juego. Uno representaba el modelo tradicional, el otro rompía esquemas.
Y en un entorno tan mediático como el fútbol mexicano, esas diferencias se magnifican. Lo curioso es que nunca hubo declaraciones cruzadas fuertes, ni insultos, ni indirectas feas. Nada. Todo se cocinaba en el campo, en sus decisiones y en cómo cada uno construyó su legado. Por eso esta rivalidad es tan interesante, no necesitó escándalos para existir, simplemente se fue alimentando con los años, con cada elección que hacían, con cada camino que tomaban. Y mira que México soñaba con verlos juntos, brillando como dupla, liderando una generación dorada. Sobre el papel, tenían todo para dominar. Pero en la práctica, eran polos opuestos. Dos líderes distintos, dos visiones irreconciliables. Y esa distancia marcó la historia de ambos, aunque nadie lo dijera en voz alta. En la MLS, esa tensión alcanzó su punto más visible. Mientras Vela se convertía en la figura más temida de la liga, Chicharito cargaba con el peso de ser la estrella mexicana. Cada enfrentamiento entre Galaxy y LAF era un espectáculo no solo por el fútbol, sino por lo que representaban. No hacía falta que se gritara nada. La gente lo sabía, los medios lo explotaban y ellos simplemente jugaban. Y quizá por eso este top 1 es tan potente. No es una pelea de egos ruidosa. Es una historia de caminos paralelos, de dos gigantes que nunca caminaron juntos. Uno eligió ser símbolo, el otro eligió ser libre. Y en ese contraste nació una rivalidad silenciosa, real, que definió una época del fútbol mexicano. Y si te das cuenta, esta lista no es solo de gente que Vela odia. Es un recorrido por todo lo que lo marcó, Zlatan con su ego infinito, Vergara con su desprecio elegante, Bressan con su violencia, la Federación con sus castigos, Faitelson con sus ataques mediáticos, Juárez con su traición silenciosa y Chicharito, con esa competencia constante que nunca se apagó. Cada uno dejó una cicatriz distinta. Y juntos, explican por qué la carrera de Vela fue tan única, tan distinta, tan suya. Y oye, si te acabas de devorar toda esta historia y todavía estás aquí, es porque te gusta el buen fútbol y las historias que no se cuentan en los titulares. Así que hazme un favor, suscríbete al canal, deja tu like y coméntame cuál de estas rivalidades te pareció la más intensa. De verdad, eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo historias así de potentes. Nos vemos en el próximo video.